yo le quiero hablar acerca del tema: el servicio requiere santidad. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? Diga conmigo: ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Diga: palabra de reconciliación. Tremendo, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, hermanos, debemos entender que para poder servir es necesario dos cosas que el texto nos habla. El texto nos habla de que es necesario tener la reconciliación como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos reconciliamos con Cristo, nuestra vida cambia. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero dice la palabra que el Señor nos dio un ministerio. ¿Y cuál fue el ministerio que nos dio? La reconciliación. Cuando nosotros hablamos de ministerio, también podemos decir que el ministerio es sinónimo de servicio. A veces tenemos dos preguntas, o nos podemos preguntar: ¿pero cómo ministrar o cómo podemos servir a la voluntad de Dios? Desde el Antiguo Testamento, el propósito de Dios siempre fue reconciliar al hombre con Él, ¿cierto? Y Dios entonces levanta de esa coyuntura fuerte donde el pueblo había pasado 400 años de esclavo, levanta a un hombre llamado ¿cómo? Moisés, al cual le dice: mira, Moisés, yo te voy a usar para que tú saques a mi pueblo de la esclavitud. ¿Qué quiero recalcar de esto? Quiero recalcar que el ministerio de Moisés era ser en ese momento el libertador de ese pueblo. Pero para que Moisés pudiera tener un ministerio eficaz, fue necesario que él tuviera una relación directa con Dios. Y fue necesario que Dios le hablara a Moisés y le diera no solamente los 10 mandamientos. Si usted va al libro de Levítico, en el libro de Levítico no solamente los 10 mandamientos no están en Levítico, están en Éxodo. Pero no solamente le da esos 10 mandamientos, sino que le da a Moisés unas normas de vida sobre las cuales él se tenía que regir. Levítico capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el mandamiento o la ley que Dios le estaba diciendo a Moisés? Que debía ser ¿qué? Santo. Entonces, mis hermanos, siempre vemos que Moisés es un hombre que tiene una comunión directa con Dios, pero siempre Dios le demandó a Moisés santidad. Si usted dice: yo quiero cumplir con el ministerio que Dios me ha dado, pues le tengo que decir que hay algo muy importante que debemos tener, y es la santidad. Ahora bien, quiero decirle que sin santidad nuestro servicio no va a ser eficaz. Pero usted se estará preguntando: ¿y qué es eso de la santidad? ¿Cierto? La Biblia, cuando habla de la palabra santidad, habla en 2 dimensiones que pudimos encontrar. La primera, santidad es separación. Separación del mundo, separación del pecado. Sino separarnos en el sentido de no adoptar las costumbres del mundo, no adoptar los principios del mundo, porque no podemos vivir bajo los principios de este mundo. Y cuando hablamos acerca de separación del pecado, es que no podemos seguir deliberadamente pecando, porque si no, el pecado nos va a llevar a la muerte.
Segunda cosa de la otra dimensión de la palabra santidad es que la palabra santidad nos ayuda a servir a la voluntad de Dios en medio de un pueblo. Digamos que la diferencia que se tiene en ser una persona que asiste a la iglesia, ser un líder, ser un pastor, va en el nivel de compromiso que tenemos cada uno con Dios. Pero ¿para qué tenemos ese nivel de compromiso? ¿Para servirnos a nosotros o para servir a los demás? Para servir a los demás. Es decir, por amor a mis hermanos, por amor al Señor, cada día nos levantamos y tratamos de santificarnos. Porque, ¿qué es lo que anhelamos? Poder estar cada día más limpios, más rectos, vivir íntegramente, para poder ser un instrumento de Dios, para poder que otras personas puedan conocer el amor de Dios y puedan conocer realmente a Cristo y puedan ser transformados por Cristo. ¿Qué buscamos? Buscamos ser santos, primero porque Dios es santo. Y segundo, porque será el camino a través del cual podremos conocer un día a Dios. Y tercero, porque cuando nosotros buscamos la santificación, si la vasija está limpia, podremos ofrecer a otros eso. Si usted dice, yo quiero servir a Dios con las parejas, estoy diciendo algo. Usted dice, yo quiero servir a Dios con las parejas. Pero usted tiene un hogar desbaratado, hermano. Y usted dice, yo tengo un hogar disfuncional, yo voy y le pego a mi esposa, yo voy y hago esto, le soy infiel. Pregunto, ¿se requiere santidad en el matrimonio para restaurar otros matrimonios? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasa con la palabra santidad? Que a veces escuchamos santidad y pensamos en el Papa, por ejemplo. Y pensamos que es algo tan grande a lo cual nosotros no somos dignos de llegar. Y usted dice, ay, santidad, eso no va conmigo, yo un miserable pecador. Claro, todos somos así. Pero ¿qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, estas dimensiones de la palabra santidad, separación y servir a la voluntad de Dios, es importante entenderlas. Ahora bien, hermanos, vamos en esta mañana a entender que la santidad es un gran reto que tenemos como creyentes. Usted dice, mi meta es. ¿Cuál es su meta como cristiano? Nuestra meta, hermano, en esta vida cristiana debe ser un día encontrarnos con Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante la santidad no solamente para esta vida terrenal, sino también para la vida futura. Porque es que si un día hacemos, usted puede servir pero no servir. ¿Sí? Usted puede servir pero todo lo que hizo no sirvió. Porque si usted solamente se ocupa en el hacer y no en el ser realmente cristiano y no en el santificarse, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. Pero si usted dice, pese a mis luchas, yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que el Señor me fortalece, yo sé que el Señor me anima cada día, que desfallezco en las fuerzas, no importa, el Señor ahí nos está fortaleciendo. Así que, hermanos, es necesario entender que la santidad es un gran reto del creyente. ¿Es imposible? No es imposible. Jesús vivió en esta tierra siendo santo. Y Jesús se despojó de ser igual a Dios, dice la palabra, como cosa que aferrarse. Sino que vino y fue siervo y sirvió y estuvo entre nosotros. Así que usted y yo también podemos andar en santidad. Ahora bien, hermanos, yo quiero enseñarles 3 cosas de cómo servir en santidad. Y quiero que vayamos, por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a estar viendo cómo servir en santidad. Lo primero a lo que Dios nos llama es a entender quién soy yo en Dios. Lea conmigo, por favor, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 13. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuáles creen ustedes que pudieran ser los negocios de esta vida? La corrupción, ¿qué más pudieran ser los negocios de la vida? Bueno, colocar un negocio con venta de trago. ¿Qué más pueden ser los negocios de la vida que nos enredan? La avaricia por el dinero, ¿qué más? Listo, hermanos, el narcotráfico. Oiga, qué tremendo. Alguien dijo, el chisme es parte de un negocio de la vida que nos enreda. ¡Ay! Yo pensé que los negocios en la vida eran los ilícitos, el narcotráfico. No. ¿Sabe que a veces estamos enredados con la tristeza? A veces estamos enredados con la pornografía. A veces nos enredamos con la prostitución. A veces estamos enredados con problemas de masturbación. A veces estamos enredados con el chisme. Y le voy a decir uno terrible. A veces estamos enredados con el enojo. ¿Qué nos está ofreciendo actualmente el mundo? Ay, mijita, ¿usted para qué va a llegar a los 18 años, a los 20 años o al matrimonio virgen? Eso a los 12 o 13, ¿ya para qué eso? Mijita, después ahí dirán, ay, usted es una novata, una bobita, de verdad. Y así es que el enemigo quiere engañarnos. ¿Cuál es otro negocio de la vida? ¿Qué dice el mundo? ¿Para qué el matrimonio? Si eso se casan y al año están separados. Pues quiero decirle que en Cristo las cosas son diferentes. La vida nos está ofreciendo ciertas cosas. Nos está diciendo, sírvale al Señor. Lo importante es hacer. Pero estamos olvidando algo importante, que es hacer en santidad. Y la santidad no es solamente un estado en el cual usted diga, es que estoy en otro nivel y soy santo y ando por las nubes. No. La santidad también se demuestra cuando usted en su casa da un testimonio cristiano adecuado. Cuando usted en su casa no es el más gritón de la casa y en toda la cuadra le conocen la voz cuando usted grita y dice, ay, sí, fulanito de tal está gritando. Así que, hermanos, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, Timoteo, no puedes ser coronado si no luchas legítimamente. Tú como un buen soldado y militante no te puedes enredar en los negocios de la vida. Esto no es otra cosa sino tienes que entender que tú eres un hijo de Dios. Pero déjeme decirle que usted tiene una respuesta que los demás no tienen, y eso es a Cristo. Pero para que no nos dé pena, entonces tratemos de vivir en santidad. No vamos a ser perfectos, no, porque el día que seamos perfectos vamos a estar en el cielo. Pero sí vamos a tratar. Pablo le estaba recomendando a Timoteo, con eso que él le estaba diciendo, no le estaba queriendo decir otra cosa, sino tú debes saber quién eres en Dios. No puede ser que nosotros como cristianos estemos siendo de tropiezo para otras personas que no son creyentes. Así que en esta mañana dígale, Señor, yo quiero que tú me limpies y yo quiero entender que soy un hijo tuyo y que me debo guardar. ¿Qué dice este tiempo? Ay, mijito, usted 15 años y no ha tenido nada con nadie. Eso debe ser que es raro, ¿cierto? Eso es lo que le dicen a los muchachos. No, no es ningún raro. Si usted se guarda, qué bendición que se pueda guardar. Segunda cosa, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 21. Quiero que lo lea conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la ¿qué? Impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dígalo conmigo, yo tengo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Pero mire que los que tienen este sello, el Señor les está diciendo: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es necesario que nosotros también limpiemos nuestra conciencia y nuestra vida de toda obra muerta que haya en nuestro corazón. En esa época, en la época de Timoteo, habían unos personajes, Himeneo y Fileto, que andaban distorsionando la verdad de Dios y andaban diciendo que la resurrección ya se realizó. Es decir, si ustedes esperan a Cristo, quiero decirles que ya no hay nada que hacer, porque ya pasó, ya vino, así que ustedes en vano están haciendo eso. ¿Para qué van a seguir? Y muchas veces nos dicen a nosotros eso, ¿cierto? Pero ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ser tan fanático? Si usted sabe realmente el por qué y el para qué, usted va a decir no. Y nosotros como creyentes debemos saber hacia dónde es nuestra meta. Y por eso es el anhelo de la santificación. Así que, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes que ser una vasija limpia. Mira, Timoteo, debes dejar toda obra de impiedad, todo aquello que te esté apartando, toda enseñanza errada, toda polémica, todo problema que se esté creando. Ahora bien, quiero decirle, nosotros debemos darle el uso a las cosas debidamente. Pregunto, ¿usted haría chichi en la olla en la que hace la sopa? No, ¿cierto? Ni de locos, ni de locos, ¿cierto? Entonces el tema es: ¿por qué no le permitimos al Señor que si nuestra vasija todavía está, que es nuestra vida, y todavía hay algo que no está bien, permitámosle al Señor que lo use, que lo limpie, que lo cambie? Pablo nos llama a limpiarnos de toda inmundicia. Y en Josué vemos otro ejemplo parecido con Acán. ¿Sí se acuerda? Que Acán era un hombre que Dios lo había mandado a la guerra, que fuera a la guerra, y le dijeron: no tome absolutamente nada. Pero dice que ellos tomaron unos mantos babilónicos hermosísimos y que los guardaron, hicieron un hueco y lo escondieron en la casa. Y cuando Josué fue a la batalla, Josué va a la batalla y todo el cuento, y habían ganado varias batallas porque estaban sirviendo en santidad. Si usted lee antes del capítulo 7 de Josué. Pero alguien del pueblo habían mandado la maldición a la casa y habían escondido algo que Dios le había dicho: no lo lleve para su casa, no lo lleve para su casa, sea obediente, no haga tal cosa. Sin embargo, este hombre quiso pasar por encima de lo que Dios le había dicho. ¿Y qué hizo? Fue y enterró y lo dejó allá oculto. Cuando Josué pierde la batalla, Dios le dice: es que hay anatema en tu casa. O sea, maldición, algo que Dios no le había dicho. Y él dice: pero ¿cómo así? Y dice que comenzaron a buscar entre todas las tribus. Buscaron en una, buscaron en otra, buscaron en otra. Cuando encontraron que en la casa de este hombre estaba enterrado el anatema, es decir, lo que Dios les había dicho que no hiciera. Y que dijo él: ay, yo vi un manto lo más de bonito y pues yo lo quise coger. Así es el diablo, hermano, de sutil. Quizá usted dice: ay, pero lo que yo hago no es malo, ¿sí? Pues mi jefe tiene tanta plata que yo lo único que hago es que le quito de a poquito, pero eso no es malo, ¿sí? Dice: robarle al rico, eso no es pecado. Eso es un dicho popular, ¿no? Pero hermano, robar es robar, punto.
Usted dice, ay, decir una mentirita, ¿no? Que es una chiquitica. Es que mire, si no hubiera dicho eso, mejor dicho, mi mamá me hubiera cascado. Pues hermano, es mejor cascado entrar al cielo que no entrar. Y así hay cosas que nos hemos guardado, que están impidiendo que nuestra vida sea una vida santa, que están impidiendo que nuestra vida sea una vida para que agrade al Señor. ¿Sabe que a veces queremos servirle a Dios, pero estas cosas hacen que sean impedimentos? Pero no vamos a ser limpios en tanto nosotros mismos no renunciemos. ¿Alguien le enterró a Acán el manto babilonio en su casa? No, fue Acán el que lo enterró. Es responsabilidad de nosotros renunciar a todo aquello que nos está estorbando. Usted dice, ay, pero es que yo tengo la sucursal y dejarla es como difícil. No, hermano, determínese. ¿Qué falta de respeto es eso? ¿Sí? A veces de verdad decimos, no, eso no pasa nada. No, hermanos, debemos limpiarnos. Todos pecamos, pero todos podemos acercarnos a Dios y encontrar en Él el oportuno socorro, si así lo queremos. Así que, hermanos, servir a Dios con buena conciencia tiene que ver con revisar nuestras motivaciones. ¿Cuál es la motivación que nos hace venir a la iglesia? Tremendo, ¿cierto? Alguna vez le pregunté a un jovencito, a un adolescente, ¿usted por qué viene a la iglesia? Porque mi mamá y mi papá me obligan. Yo le dije, lo felicito por ser honesto. Y ese día comencé a orarle al Señor, Señor, sorprende a este muchacho, sorpréndelo. Y pasado el tiempo le pregunté, ¿usted por qué viene a la iglesia? Y me dijo, porque he aprendido a conocer a Dios y quiero conocerlo más. Y dije, chévere, Señor, gracias. Ahora mi pregunta es, ¿por qué usted viene a la iglesia? Ay, es que si no vengo, eso me va mal en toda la semana. Entonces Dios es un amuleto y usted debe cambiar su motivación. Ah, es que si no voy a la iglesia, la pastora me pone en disciplina. Cambie su motivación, cambie su motivación. Su motivación de servir debe ser porque usted quiere entregar su vida por completo al Señor. Y porque usted dice, Señor, yo te amo tanto que lo mínimo que puedo hacer es entregarte esto que soy yo, que es mi vida. Esa debe ser nuestra motivación. Pablo le estaba recomendando a Timoteo y le estaba diciendo, Timoteo, es necesario limpiar este vaso porque debe ser instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Así debemos estar nosotros. Por último, hermanos, quiero que leamos, por favor, del versículo 22 en adelante. Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Debemos decirle al Señor que nos limpie de las malas pasiones. Usted dirá, ¡ay! ¿Cómo así? Sí. ¿Sabe cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Usted dice, ay, ya tengo 80 años, ya tengo 40, ya tengo 40, ¿cierto? Ya, yo no soy joven, ¿cuáles pasiones juveniles? ¿Sí? Pero hermano, créame que a veces la vida es como un círculo. Lo que usted ya cree superado acá, se le vuelve a presentar por acá, y si usted no tiene cuidado en dejar eso, cuando vuelva acá, va a volver a caer en lo mismo, va a volver a caer en lo mismo, va a volver a caer en lo mismo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Usted dice, uy, no, yo me veo esa la última película de terror que no sé cuál sea. No sé, yo no sé cuál sea la última película de terror. ¿Alguien sabe?
no sé cuál sea la última película de terror, y usted dice, eso no pasa nada, me veo una película. Hermano, pero usted no sabe el ambiente espiritual tan terrible que queda después de que usted se vea esa película. Se sueña, se piensa, si no es usted, es sus hijos, y usted después dice, ay, pero ¿por qué estarán moviendo arriba algo? Ay, yo escuché que algo caminaba. Claro, hermano, si usted le está abriendo todas las puertas al diablo. Y usted dice, ay, no, pues yo me voy a ver una película así medio pasadita de escenas, eso no pasa nada, yo ya estoy grande y fuerte. Pero después de que ve esa película, hermano, sale con la cabeza alborotada y sale con todo alborotado. Cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo, huye, Timoteo, cuidado con las pasiones juveniles, él lo estaba diciendo quizá porque eso nos pasa a nosotros los seres humanos. Pero hermanos, debemos decirle al Señor, Señor, controla mis emociones, controla mis sentimientos, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles que hacían los jóvenes antes para ver pornografía, la revista, ¿cierto? Ahora es el celular. Hermano, huya de eso. Deje ese bendito celular, que si le mandaron un mensaje malintencionado, usted dirá, ay, pero qué pena, no, escríbale gracias, pero no me vuelvan a enviar ese tipo de mensajes. ¿Y qué va a decir el enemigo el día que lo vea acabado? Bien, ay, pobrecito, está acabado. Va a decir, no, chévere, lo acabé, lo destruí su casa. Mire lo que pasó con Acán. Por una pequeña puertica entró toda una maldición a una familia. Y dice que acabaron con toda la familia de Acán. Con toda, no quedó ni uno. Hermanos, somos responsables de servir a Dios. Y recuerde que usted dirá, esta palabra no es para mí, eso es para los que sirven. No, usted también sirve, porque ya ha creído en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, limpia tus pasiones, huye de las pasiones juveniles, no le está diciendo otra cosa, sino ten cuidado con lo que te apasiona. ¿Sabe que hasta debemos tener cuidado con la pasión por el fútbol? Oiga, a veces la pasión por el fútbol se vuelve algo hasta del diablo, porque usted se apasiona tanto que hasta la gente ha matado por la pasión al fútbol. Entonces, mire que cuando Pablo habla de las pasiones, no solamente está diciendo pasiones sexuales. A veces usted se empederniza, no sé, se mete ahí con alguien y usted dice, es que si no es este, no es, y es que yo estoy celoso, y es que no. Dígale al Señor, controla mis pasiones, Señor. Al contrario, dice la palabra del Señor ahí, huye de las pasiones. Y sabe que le tengo una mejor propuesta. ¿Sigue qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, apasionese por algo que vale la pena, y es por el Señor. Apasionese por amarlo a Él, por buscarlo a Él. Le puedo garantizar que la mejor recompensa de la vida viene de parte del Señor. La mejor recompensa que podemos recibir es de parte del Señor. Si usted nunca ha recibido un regalo, reciba a Cristo realmente en su corazón, y su vida va a ser transformada si usted lo permite. Por último, y para concluir, quiero decirle que al final de todo, las obras no nos salvarán. ¿Sabía eso? No es por obras. Si no, imagínense que los que no tenemos muchos recursos, ¿cómo vamos a hacer obras? Aparentemente. Pero la palabra nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero debemos, hermanos, entender que somos hijos de Dios y que nos debemos mantener limpio de todo pecado. ¿Qué pasaría si en este instante te mueres? Hoy yo estoy muy bien de salud. Se han visto casos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Será que el día que suene la trompeta seremos los primeros? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? ¿O será que nos quedaremos aquí esperando a una trompeta? Hermanos, debemos hacer todas las cosas en la vida para estar más cerca de Dios. No es difícil, es una cuestión de determinarnos.